Buenas noches. El próximo 6 de septiembre se conocerá quién va a ser él o la candidata a la presidencia por parte de Morena. Mientras tanto, continúan las renuncias al interior del gobierno del presidente López Obrador, quien dice que no se están adelantando a los tiempos electorales. Bueno, eso dice el presidente. Y bueno, pues hemos estado debatiendo a partir de lo ocurrido en el Consejo Nacional de Morena el pasado domingo, pues estas reglas que puso el partido en el poder, para elegir a su candidato presidencial. Y como hemos dicho aquí, es una campaña que no es campaña para elegir a un candidato presidencial que no va a ser candidato presidencial. Bueno, ya sabe que así es el mundo surrealista de hoy en la 4T. Vamos a seguir debatiendo este tema, hay muchas cosas que debatir. Hoy ya se registró Marcelo Ebrard, el ex canciller de la República, en el partido para contender en esta no campaña, para elegir al no candidato. En fin, lo vamos a debatir con Denise Dresser vía remota. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí. Está Pablo Magluf, también vía remota. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, colegas. Igualmente un placer. Y aquí en el estudio está con nosotros Mario Arriagada. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Buenas noches. Pues empecemos contigo. Sí, bueno, es que ya está la broma, ya está gastada, ¿no? De que ayer decía Carlos Bravo, es que vamos a hacer el no debate del debate, de la no campaña, de la campaña de la no campaña, de la elección del candidato que no será candidato. No es candidato, es el promotor de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Pero, en fin, ¿cómo ves tú? A ver, una primera pregunta que estamos tratando de resolver es si esto es pura faramalla, si esto ya está decidido, que si es Claudia la candidata y esto es para legitimar, digamos, este proceso, o si realmente los otros, son 5, van a ser 5, los otros 5 caballeros tienen alguna posibilidad de ser el no candidato presidencial. Pues, ¿qué tal que la opción es todas las anteriores? Porque sí tiene un aspecto de faramalla, pero también tiene un aspecto de incertidumbre democrática un poco. Lo empezamos a discutir la semana pasada. Sí. Podemos entrarle aún más a fondo ahora que sabemos las reglas. Pero también tiene un lado de socialización de una decisión quizá ya tomada, como lo dices, ¿no? Como solo para que todo el mundo se acostumbre y se acomode. A ver, la decisión, estamos de acuerdo, no va a ser por la encuesta, la va a tomar el presidente López Obrador, ¿o tú también dudas de eso? Bueno, pues ya yo hasta no ver los detalles de la encuesta, porque es muy importante. Porque no puedo dar una opinión bien informada, porque si la encuesta está bien diseñada, una pregunta clara, la metodología es correcta, se aclara esto que me parece absurdo que no ha estado en las reglas que ya se acordaron, si va a ser una encuesta abierta o solo a los militantes de Morena. Hoy Marcelo Ebrard dijo que había que resolverlo. No, es abierta. Yo también creí que era abierta. Bueno, a ver, yo leí el documento, no lo dice el documento, pero se asume que es abierta a la sociedad. Pues me preocupé cuando Marcelo Ebrard hoy dijo que había que resolver ese asunto, que obviamente abierta. Supongo que alguien sugirió que solo fuera a los morenistas. Yo ayer escuché a Marcelo Ebrard con Joaquín López Dóriga y dijo que abierta. Sí. Bueno, sea lo uno o lo otro, tiene que quedar muy bien definido la metodología para las urnas simuladas. Tiene que estar muy bien pensada. Te oí muy preocupado diciendo que parece que van a ser 8 personas llegando a abordar a un ciudadano a que pues eso vote dice, en una casilla el simulada. Acuerdo dice que y eso puede tener malos resultados estadísticos. Con cada encuestador va a ir un coordinador del comité de encuestas, más un representante de cada uno de los aspirantes, que son 6 aspirantes, 4 de Morena, 1 del PT y 1 del Verde. Entonces, pues puede ser que 8 personas te toquen la puerta y aquí le traemos la urna. Sí. Imagínate eso, man. Sí, entonces, bueno, hasta no saber eso no te puedo decir si va a ser puro dedazo o no va a ser dedazo, va a ser una combinación de dedazo con no dedazo, ¿no? Y el margen de error, de qué tamaño es, ahí podría jugar el dedo del señor presidente, quizá. Pero creo que hay otras variables. Si uno lee con cuidado y entre líneas las reglas, hay otras variables que me parecen interesantes, que dan pie para pensar de qué trata realmente esta competencia. Como, por ejemplo, rápido, danos una para pasar con... Una es que no se puede hacer campaña de aire tanto, o gastar mucho en eso, o ir con los medios de la oposición, etcétera.
y que sea una campaña territorial, o al menos así le dicen. Creo que es una competencia interna que el presidente va a evaluar y el partido va a evaluar de quién puede construir las coaliciones locales más amplias. Ir a cada municipio, ver con quién habla con un gobernador. Ahí el que está más atrás es Marcelo Ebrard. Adán Augusto es el que parece que se ha adelantado en ese trabajo territorial y bueno, Claudia Sheinbaum también. Claro que sí. Ahora, al hacerla territorial, le favorece a quien va arriba en las encuestas, que es Claudia Sheinbaum, porque es muy difícil mover las encuestas con pura campaña de tierra y no de aire. O sea, esa regla le beneficia. Aunque a Marcelo le beneficia, ya es lo último que digo para que hablen Pablo y Denise. Sí. A Marcelo le benefició mucho que se haya adelantado este proceso tanto que está en el borde de la ilegalidad, sino dentro de ella. No, es ilegal completamente. Aunque sea una regla que no nos funciona mucho en la democracia como está hoy. Inaplicable esa regla. Pero le funciona a Marcelo y por culpa de este adelanto que le conviene a Marcelo, nos vamos a quedar sin muchos funcionarios públicos, sin la jefa de gobierno durante... Falta un año, más de un año de gobierno y nos vamos a quedar sin todos estos cuadros. Parece que la transición en la Cancillería va a estar bien. Sí. Ahora que llega Alicia Bárcenas, ya se anunció, tendrá tiempo para tener a su equipo. Pero en los otros puestos, ¿quién se va a quedar? Eso le conviene a Marcelo, pero no necesariamente al país. Muy bien. Denise Dresser, ¿cómo ves las reglas de la competencia que no es competencia para elegir al candidato que no será candidato? Primero quisiera subrayar que no deberíamos estar normalizando o avalando un proceso que es claramente ilegal. A ver, hay tres formas de interpretar lo que está sucediendo. Una es con esto que busca el presidente, con este proceso adelantado, con las nuevas reglas, mantener la unidad en el partido. Darle algunas cosas a Marcelo para que no se salga si es que no es el beneficiario del dedazo. Segundo, hay que analizar la legalidad de lo que están haciendo y aquí esto me parece lo más fundamental. Estamos hablando del proceso como si se valiera hacer esto, cuando no se vale. Con este pacto, proceso de sucesión, Morena está violando claramente la legislación electoral y por eso Movimiento Ciudadano ya impugnó el proceso y probablemente el INE va a tener que pronunciarse al igual que el tribunal, porque, a ver, ¿quién va a pagar los recorridos, las carpas, los micrófonos, las pintas, las bardas, los salones que rentarán para reunirse con los posibles electores? ¿Qué mecanismos de fiscalización va a haber sobre ese gasto? A ver, el INE fue creado precisamente para asegurar el piso parejo, no solo dentro de los partidos, sino entre los partidos. Y aquí la legislación establece con mucha claridad que las precampañas empiezan hasta noviembre. Y llamemos a esto por su nombre. Es una precampaña adelantada con recursos de procedencia desconocida, quizá ilícitos, pero que en esto se están rompiendo todas las reglas. Las precampañas empiezan formalmente hasta noviembre y la legislación electoral dice con toda claridad que los actos de precampaña son precisamente aquellos que AMLO y Morena han presentado en este proceso que a todas luces es irregular. Y me parece que todo lo que se está haciendo, desde la encuesta, las encuestas espejo, cómo van a no debatir, cómo van a recorrer el país, etcétera, es una forma de socializar una decisión que ya está tomada. Que no seamos ingenuos. ¿Ustedes creen que un hombre que ha querido controlar todo de principio a fin, que no ha querido contrapesos, reglas, contenciones constitucionales, va a dejar abierto un proceso sucesorio en el cual va a estar en juego su legado, su papel en la historia, la continuidad de su proyecto de transformación? El presidente no ha dejado ni siquiera que los miembros de su gabinete actúen como tales. Va a dejar abierto un proceso sucesorio en el que haya cierta incertidumbre. Absolutamente no. A mí me parece que todo esto se arma para darle cierta legitimidad
legitimidad para asegurar la unidad, para darle premios de consolación ya anunciados a los perdedores, premios de consolación que además le van a permitir a ese presidente saliente, que es Andrés Manuel López Obrador, controlar al Congreso si quiere y utilizar el mecanismo de revocación del mandato para controlar al sucesor si quiere. Me parece que la intencionalidad de esto ha sido más que nada el performance político y segundo, tratar de mantener la unidad y darle a Marcelo la oportunidad de ver si alcanza a Claudia Sheinbaum para que no se salga del partido, porque saben que si Morena se divide, pierden la elección. Sí. Dice Pablo Denis que es el performance. Yo creo que parte del éxito de este ejercicio, pues es que se robaron la agenda pública y la van a dominar, Pablo, de aquí hasta septiembre. O sea, la oposición más le vale ni meterse ahorita en la agenda pública, porque ahorita 100%, digamos, tiene que ver con la sucesión en Morena. Pablo. Sí, yo creo que estamos ya asistiendo a un show mediático con cualidades casi de reality TV, ¿no? Una especie de Survivor. La casa de los famosos, pero sí. Ahorita que está de moda aquí en Televisa, la casa de los famosos, ¿no? Donde hay una aparente competencia, con esto no quiero decir que no sean reales las pugnas internas, que yo sí creo que lo son, pero hay una aparente competencia que nos tiene a todos enchufados a ver el desenlace. Ajá. Creo que en eso sí acierta Morena, violando la ley, estoy de acuerdo con Denis, pero en términos mediáticos acierta porque acapara toda la atención política. Ahora bien, lamentablemente, dadas las reglas autoimpuestas por ellos mismos, sin debates, sin críticas explícitas, sin contraste de proyectos en templetes serios, sin deliberación, con acotación mediática, me refiero a la confrontación entre ellos, pues creo que el gran perdedor es el público. Sin duda gana Morena, pero el público es el gran perdedor porque por un lado se le ofrece un show, pero es un show vacío de contenido, digamos. Pero déjame hacerte una pregunta, Pablo, ahí. Sí. Porque a todos nosotros nos hubiera gustado ver los debates y seguir las propuestas. En serio, ¿tú te imaginas un debate de las famosas corcholatas, sabiendo ellos que el gran elector es López Obrador? Pues van a ir al debate a decir, a hablarle al gran elector y decirle lo grande que es el gran líder, el licenciado, como tú le dices, ¿no? Pues sí, digo, a ver, yo no lo... Sí. O sea, la verdad, qué flojera de debate ver un debate de 6 personas diciendo lo maravilloso que es el presidente de la República. A ver, seamos realistas, qué flojera de debate, Pablo. Estoy de acuerdo contigo. Además, se abre el riesgo a que lo que se conocen entre ellos y se saben unos de otros se desmorone Morena. Entonces, no, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que quiero decir es que, en teoría, un proceso así podría tener todas las ventajas de unas primarias. Eso sería lo ideal. Pero en el fondo está teniendo todos los vicios de un proceso de sucesión cerrado. Ahora bien, esto es lo interesante. Yo no creo que las corcholatas aguanten este famoso pacto de no agresión y de fuego amigo. El problema es que ese enfrentamiento no se va a dar en el terreno de las ideas, como dices, sino de la marrullería canchera, de los golpes territoriales. De hecho, ya empezaron. Hoy mismo se filtró al periódico, al brazo propagandístico de Morena Regeneración, un escándalo por corrupción inmobiliaria de Ebrard. Uno puede tender a especular de que se trata de fuego amigo. Pero te digo, ahí el gran perdedor es el público.
podría tener este proceso las ventajas de unas primarias, pero no lo va a tener, va a tener exactamente lo contrario. Totalmente. Ahora, eso va a ser interesante, porque a pesar de que yo estoy convencido que va a ser el presidente el que va a escoger, 2, que la favorita es Claudia Sheinbaum, y 3, que se podría caer Claudia Sheinbaum en estos 72 días, solamente si hace una campaña desastrosa, así realmente malísima, o si comete unos errores garrafales, ¿no? Un cisne negro le llamé el otro día, ¿no? Pero eso incentiva a que los otros traten de hacer caer a Claudia, ¿no? Pero es que todos van a intentar que caiga Claudia. Por todos. eso, pero entonces se les va a venir encima, a pesar de que son compañeros del partido y saben que es la favorita del presidente, pero la política es la política. La política Mario, es la política y todos ¿no? estos son políticos con largas trayectorias, colmillos largos. Sí. Y marrulleros, como dice Pablo, capaces de la marrullería, si acaso no de naturaleza marrullera, capaces de marrullería, sin duda lo son. Y para Claudia Sheinbaum, yo creo que no va a estar fácil, porque hay errores que tú mismo te pones el pie y cometes. Pon tú que ella es muy prudente y se los ahorre. Y además, pues, sin ella hacer el incentivo mucho, es a nadar de muertito, ¿no? Sí, que nada de muertito y seguir creciendo, ir haciendo trabajo territorial poco a poco, consolidando sus alianzas. No regarla, man. Le conviene no tener debates, etcétera, ¿no? Ha habido incluso los beneficios de las primarias que dice Pablo, en muchos partidos les han salido muy mal. En Estados Unidos ha habido a veces que se destruyen entre los candidatos antes de que empiece la elección y llegan ya muy debilitados a la elección real contra la oposición. Esto podría ocurrir aquí. Entonces, me parece estratégico que no tengan los debates y para Claudia beneficioso, ¿no? Aparte que, insisto, el debate sería un no debate. Sería, uy, qué grande ha sido el presidente. Sí, pero yo creo que Marcelo tiene el incentivo, por ejemplo, de sí diferenciarse en tanto su plataforma. Entonces, pon tú que no sea un debate, pero va a empezar a proponer cosas, dejarnos ver qué tipo de plataforma tendría como gobernante. Y eso le va a caer muy bien a López Obrador y por eso lo va a escoger a él como presidente. Vamos a ver cómo navega eso, pero ya, pues, ya está diciendo que tiene cuál es el siguiente piso para la seguridad en este país y le puso una acotación ahí mediana a lo de la Guardia Nacional. A ver qué avanza en términos de ideas. Eso estaría sensacional ver exactamente cómo piensan seguir la cuarta transformación. Sí. Pero insisto, si fuera una competencia de verdad. Ahora, hay como otro es una factor. competencia donde va a decidir el presidente, pues aquí lo que se trata es de convencer a una persona. Y es Andrés Manuel López Obrador. No, la encuesta otra vez, Leo. Pero bueno, ya para no ir en círculos en nuestra conversación. Venga. Es que hay otro factor que creo que por el cual sí hay incertidumbre. Porque además de que Claudia pueda cometer errores, que es lo que dices, el cisne negro, también a esto que todo el mundo la va a atacar y marrullería. Que Marcelo tiene más libertad de palabra para construir una imagen. Y la otra es que es mujer. Y me encantaría oír la opinión de Denise sobre este hecho, pero es la primera mujer que realmente puede convertirse en presidenta de este país. Se sabe que las mujeres cargan un peso, pagan un costo extra. Un error se les cobra doble. En general, y creo que eso está de todos conocido, hay que aceptarlo y hay que decirlo. Y dado que va a estar tan bajo el reflector, todo el mundo tratando de alcanzarla, todo el mundo poniéndole el pie, por ser mujer, está más vulnerable su candidatura que si fuera un hombre. Claro. Creo que no hay que olvidar eso. Le añade incertidumbre democrática a este proceso. Muy buen punto, Denise, porque digo, sí hemos tenido candidatas presidenciales, doña Rosario Ibarra, Cecilia Soto, Patricia Mercado, me vienen en la mente, pero no tenían, no eran más testimoniales, digamos, que una oportunidad real. Aquí, si gana, si efectivamente Claudia se convierte en la candidata de Morena, hay una altísima probabilidad de que sea la primera presidenta de México. ¿Cómo ves este punto que pones sobre la mesa, Mario? Pues sí, pero yo creo que en muchos países ser mujer y candidata es muy complicado. El escrutinio es mayor, las faltas las cobran al doble. Creo que el proceso de Hillary Clinton lo demostró, sus memorias, donde describe lo que ocurrió, subraya ese argumento. Pero sí, somos un país todavía misógino, machista y feminicida. Eso no le ayuda a Claudia. Tampoco le ayuda el hecho de que a lo largo de estos años
se ha peleado incesantemente con el movimiento feminista, no ha enarbolado las banderas de las mujeres y no creo que vaya a funcionar el conseguir el voto femenino con tan solo decir soy mujer, porque es una mujer que en muchos sentidos no ha apoyado las causas de las mujeres jóvenes de este país, al contrario, es la única vez en mi vida en la que he marchado como feminista, que me he enfrentado a vallas, encapsulamientos, ser gaseadas, etcétera. Y Claudia misma lo dijo en esa famosa entrevista con El País, que el feminismo no es su agenda, que lo que le atañe es combatir la corrupción y hacer avanzar la agenda de los desposeídos, etcétera, sin tomar en cuenta que mucha de la violencia, la pobreza y factores estructurales que atañen a la desigualdad transitan por temas de género, son temas de las mujeres de este país. Y hay otras cosas que creo que van a afectar su candidatura. El hecho de que hoy creo que el Partido Encuentro Social se declara abiertamente en favor de su candidatura. A ver, ese es un partido que está en contra del aborto, que está en contra de los derechos reproductivos, que está en contra de la agenda de las mujeres en general. Es un partido confesional, religioso, muy conservador. Y segundo, pocas cosas tan yo diría patéticas, que ver a Claudia Sheinbaum alzando los brazos, celebrando que el Partido Verde va en alianza con ella. El Partido Verde que hoy sale un reportaje en muchos medios sobre las empresas fantasma a las cuales Manuel Velasco les destinó más de 2.400 millones de pesos. O sea, ¿cuántos programas podrían pasar en los que nos abocáramos tan solo a las corruptelas y la trayectoria oscura del Partido Verde? Con esa alianza, Claudia Sheinbaum pues ya no va a poder declararse moralmente superior, transformadora, progresista, etcétera. O sea, se está aliando con la podredumbre del sistema de partidos de este país y utilizando al Partido Verde como una especie lo ha dicho Paula Sofía y Tito Garza Onofre en su libro La Mafia del Verde, es una especie de útero subrogado, ¿no? Les prestan a sus votantes para que luego chapulineen y logran conformar una mayoría legislativa para Morena en la siguiente Cámara de Diputados, con esa alianza que contradice todo aquello que la supuesta transformación dice que enarbola. Y Claudia pues se ha prestado a ese pragmatismo muy cuestionable. Pero es exactamente, Pablo, es pragmatismo. A ver, las campañas se tratan de sumar, no de restar. Y yo creo que Claudia está siguiendo el ejemplo de su mentor, de su jefe político, que es Andrés Manuel López Obrador, que entendió que después del fracaso del 2006, del 2012, en el 2018, pues sí tenía que hacer alianzas pues, espantosas, de podredumbre, como dice Denise. ¿Cómo ves, Pablo? Pues sí, estoy de acuerdo y estoy de acuerdo con que la bandera de género es utilizada para engañar bobos. No cambia absolutamente nada el problema que viven las mujeres en este país porque lo gobierne una. De hecho, en teoría ya nos gobernó supuestamente el gobierno más feminista de la historia y no cambió absolutamente nada. Todo parece haber sido justamente pues una utilización de las modas identitarias para ganarse la venia de un sector del electorado, pero que no tuvo un impacto profundo real. Ahora bien, yo quiero poner atención, Leo, en otra incógnita, porque decía Denise, este proceso está diseñado para que López Obrador mantenga el control. Y estoy de acuerdo, pero yo me pregunto, ¿y qué pasa si lo empieza a perder un poquito? ¿Qué pasa si se le sale de control algunas de las corcholatas, ¿no? Y yo creo que eso es posible y creo que sí lo estamos viendo, ¿no? O sea, yo creo que las pugnas internas en Morena son reales. Entonces,
para mí la almendra de todo, la verdadera almendra, está en la encuesta, Leo. Ahí está el ajo para contestar esa pregunta, porque la pregunta de fondo es cómo le hace el presidente para, primero, controlar el proceso, asegurar el control. 2, asegurar que salga su candidato. Y 3, aparentar que todo es un proceso democrático. Y la respuesta a esas preguntas a mí me parece que es con una encuesta suficientemente ambigua, en la que tanto una o varias preguntas como las respuestas estén sujetas a alguna interpretación, a cierto margen de maniobra, a cierto umbral que le permita al presidente acomodar el resultado a lo que más le convenga. Vamos a ver si se comprueba mi hipótesis pronto, pero si es correcta, creo que veremos un proceso de encuesta tramposo. Y ahí está la clave, es decir, el presidente seguirá teniendo el control, aunque parezca que hay cierta incertidumbre en la competencia. Sí, yo comentaba en mi artículo de ayer en el periódico Excelsior que va a ser muy importante ver los detalles de la encuesta, muestra, cuestionario, metodología, etcétera, porque ahí sí el diablo está en los detalles y al ver los detalles vamos a ver qué tanto los dados efectivamente están cargados o no a favor de Claudia Sheinbaum. Yo creo que vamos a tener ya una primera definición muy clara, ¿no? Marcelo quería una sola pregunta, al parecer van a ser varias preguntas. Este tema de la urna, que aparte van a tener boletas y talones y no firmas, en fin. Pero pues me queda 3 minutos, una última ronda, 1 minuto cada quien de conclusiones. ¿Cómo te quedas cómo se quedan con lo anunciado este domingo? Por cierto, ¿qué era lo que anunció el presidente el lunes pasado? O sea, Morena le pasó al presidente exactamente lo que quería, ¿no? Sí. Mira, yo me quedo con una sensación de déjà vu priista, pero a la vez de avance democrático, comparado con el dedazo priista antiguo, complicado. Sí. Me hace pensar lo lento que avanzan las democracias, las consolidaciones democráticas. Celebro que ya que están estas reglas puestas y que sí se va a hacer la encuesta y que hay varios candidatos, quede claro ya de una buena vez que no es lo que se decía al principio del sexenio, que Andrés Manuel se iba a reelegir, creía que iba a cambiar la Constitución, se especuló mucho sobre esto, incluyendo en este programa, pero creo que ya quedó muy claro que vamos a tener una elección, va a haber candidatos de todos los lados y empieza a haber una carrera que confirma que México es un país democrático. Eso me deja por un lado. Pero por el otro, el sabor amargo de que las encuestas no son en sí un método democrático. Y que sí, no es el mismo tapadismo. Lo decía muy bien Jorge Castañeda, ¿quién mejor que él para decirlo, dado que escribió La herencia, donde mapea las sucesiones de la época del PRI? Él decía que había tapadismo, pero que empezó a cambiar eso ya hacia la última época del PRI, y ahora esto pues no es tapadismo realmente, ni destapadismo, es otra cosa, no es completamente democrática, pero bueno, algo se acerca. Me da gusto también que haya reglas, aunque sean mínimas. Vamos a ver si las cumplen. A ver si las cumplen. ¿Y cómo las aplican? Porque si un candidato se queja, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ir al partido? ¿Va a haber una comisión? ¿Los pueden sancionar? Eso... No, hay 1000 cosas que pueden salir mal. Mil. O sea, eso de que los gobernadores no van a echar la cargada. Bueno. Y lo del gasto de los dineros. Y si el tribunal se va a atrever a, por ejemplo, juzgar sobre este tema. No, eso no va a pasar. Eso de si se adelantaron o no. Hay muchas incertidumbres. También me hizo recordar, y con esto cierro, dado que ya empezamos en este periodo de precampañas y todo esto complicado para consolidar nuestra democracia, que fue una oportunidad desperdiciada la reforma electoral que hizo Morena. Morena quiso usar su mayoría para hacer una gran reforma electoral y estaba llena de cosas absurdas. Entonces, esperemos que lo que esté pasando ahorita nos sirva para otra vez en el siguiente sexenio proponer una, ahora sí, buena reforma electoral. ¿Qué te queda, Denise, con lo ocurrido esta semana? Y por cierto, me salió otra pregunta. ¿Se le puede salir de control este proceso al presidente López Obrador? Esa era mi pregunta. La estadística dice que sí. Sí, pues a todos los presidentes desde Salinas. A nadie le ha funcionado. Sí. Denise, 1 minuto, por favor. Sí.
a ver, me quedo con tres interrogantes. Si los perdedores van a aceptar los resultados de la encuesta y se van a alinear y aceptar los puestos de consolación que el presidente ya les ofreció. Segundo, el INE y el tribunal se van a quedar callados frente a lo que para mí es una obvia ilegalidad, es una precampaña adelantada que viola toda la disposición electoral de piso parejo. Y tercero, si la sociedad realmente va a acompañar al presidente en lo que es una simulación. A ver, llamemos a las cosas, insisto, por su nombre. Él va a ser quien defina al final del día quién es el candidato. Igual no es el tapadismo añejo, no es la pasarela de Miguel de la Madrid, no es el dedazo convencional, pero o sea, es el ropaje distinto para un proceso muy similar en el cual el presidente saliente va a escoger a su sucesor para que asegure su legado. ¿Eso necesariamente lo garantiza? No. Puede salirse de control absolutamente. Creo que en la medida en la que Morena no es un partido disciplinado y que hay ambiciones personales y mucho en juego, las corcholatas van a empezar a atacarse entre sí, con filtraciones, con notas en los medios, porque al final del día, ¿a quién necesitan convencer? No al electorado, Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro. Y ante él van a hacer una campaña, y puede ser una campaña absolutamente sucia en contra de los otros contendientes. Muy bien, Pablo, un último comentario, tenemos un minuto, venga. Bueno, mira, más allá de filias y fobias, yo debo decir que me parece un proceso sumamente interesante y sui generis. Sí. Por más que busquemos referencias históricas, yo creo que no habíamos visto algo así. O sea, incluso si suponemos que se trata del clásico de Das o del tapadismo, lo que es nuevo es la forma, ¿no? Sí. El modo. Entonces, yo creo que supone un desafío para el análisis, porque no hay muchos referentes ni teóricos ni históricos. Ahora bien, a juzgar por la historia política de López Obrador, a juzgar por su forma unipersonal de ejercer el poder, por lo mucho que le importa su legado, por la ambición de pasar a la historia y por las propias reglas de este proceso que se autoimpusieron, y que además avaló él, a juzgar por todo eso, yo creo que hay más razones para pensar que él va a decidir. Hay razones para pensar que va a ser un proceso abierto y se está arriesgando a perder el control. Entonces, la pregunta de fondo es esa: ¿cómo asegura el control? ¿Con un dedazo simulado de democracia o con un proceso abierto? Y yo creo que con un dedazo simulado de democracia. Bueno, pues desde luego, y sí retomo lo que dice Pablo, creo que sí es importante, esto se va a poner muy interesante, ¿no? Y para nosotros nos va a dar mucho de qué hablar, sin lugar a dudas. Gracias, Mario. Gracias, Leo. Gracias, Pablo. Gracias, Denise. Muy buenas noches. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y ahora voy a hablar con Héctor Javier Sánchez sobre algo que no está en los medios, pero está ocurriendo. Algo está pasando en Chiapas. Hay un tema de violencia que tenemos que empezar a ponerle la lupa en ese estado por la historia que tiene Chiapas. Regresamos.